Justo cuando pensaba que había tomado la mejor decisión, algo inesperado cambió todo. Le di la espalda sin mirar atrás, convencido de que merecía algo mejor, alguien que no tuviera que esconderse detrás de una imagen rota y sin futuro. Dije adiós con una mezcla de desprecio y falsa confianza, listo para dejar ese capítulo gris y comenzar a buscar entre las luces brillantes la vida que creía que merecía. Pero entonces sucedió algo que nunca imaginé. Mi corazón latía acelerado mientras veía cómo ella, esa chica que hasta hace unos minutos era solo un recuerdo pobre y sin brillo, se alejaba. La calle estaba vacía, el silencio pesado, y yo reafirmándome en mi error, seguro de que me había liberado de una carga. Pero justo cuando desapareció de mi vista, un motor potente rompió la calma. Un auto de lujo, reluciente bajo la luz de la farola, frenó a su lado. La puerta se abrió con elegancia, y ella entró sin prisa, sin nervios, con una seguridad que me congeló la sangre. Nunca la había visto así. Ni en mis sueños más lejanos imaginé que esa chica que parecía luchar día a día, que vestía con ropa gastada y evitaba las miradas, llevaba en realidad una vida que yo jamás pude comprender. En ese momento todas mis risas y desprecios parecían absurdos, ridículos al lado de esa escena majestuosa que estaba delante de mis ojos. Ahora, la verdad golpeaba dura. Yo no había sido el que eligió, sino el que había perdido todo. Intenté acercarme, decir algo, pero el auto arrancó y ella desapareció en la noche con una sonrisa en el rostro que jamás había visto. ¿Quién era esa chica realmente? ¿Qué había ocultado todo este tiempo? Las dudas me invadieron y un remordimiento pesado comenzó a filtrar mi orgullo. Lo que creí sería un final resultó ser apenas el comienzo de una historia mucho más compleja. Y yo estaba a punto de descubrir que los límites entre lo que aparentamos y lo que somos pueden cambiar en un instante, dejando una lección que jamás olvidaré. Él siempre había creído que el amor tenía un precio, y en su mente ese precio se medía en billetes, en cosas visibles, en oro, plata y autos llamativos. Pero lo que no sabía, lo que jamás imaginó, estaba a punto de enseñarle una lección que cambiaría todo. Esa tarde, con el sol bajando y las sombras alargándose, nuestro protagonista estaba a punto de perder mucho más que a una simple novia. Empezó todo con un desdén casi infantil, un desprecio que brotó porque ella no tenía lo que él consideraba suficiente. Era como si él se hubiera puesto unas gafas que solo le permitieran ver etiquetas de precios, en vez de miradas, sonrisas o sueños. Cuando la vio sencilla, con su ropa desgastada y aquel bolso viejo, no pudo evitar la burla. No había ni un atisbo de compasión. ¿Para esto has estado conmigo?, lo pensó mientras la miraba con esa mezcla de arrogancia y desprecio. Su mente no pudo evitar compararla con lo que él creía merecer. Fiestas, cenas en restaurantes caros, regalos ostentosos. No soportaba que alguien le recordara que no estaba en esa liga. Así que, sin pensarlo demasiado, la abandonó ahí, en esa esquina donde habían prometido tantas cosas, como quien cierra un capítulo sin querer oír más. Pero lo que sucedió después rompió todas sus expectativas. Justo cuando él volteó para alejarse, la figura de ella no se desvaneció en la nada ni cayó derrotada. Al contrario, algo apareció que el chico nunca pudo haber imaginado. Un auto de lujo, reluciente, con las llantas perfectas y el motor ronroneando con esa fuerza y elegancia que solo tenían los coches más exclusivos. Las puertas se abrieron para ella, y en ese instante una sonrisa distinta iluminó su rostro. No era la sonrisa de la chica vulnerable que él había despreciado, sino la de alguien que había llevado una doble vida, alguien más fuerte, más poderosa, alguien que guardaba un secreto que ahora emergía con toda su gloria. Lo que siguió fue un torbellino de emociones para nuestro protagonista. El orgullo, que hasta ese instante fue como un escudo, empezó a romperse bajo el peso de su sorpresa.
Qué fácil había sido juzgar sin saber. Qué sencilla le pareció su supuesta pobreza, cuando en realidad ella tenía un mundo entero que ni siquiera él imaginaba. El orgullo se transformó en una punzada de arrepentimiento, una que le habló claro y fuerte. Había perdido a alguien que merecía mucho más que su desprecio. Lo más inquietante es que esta revelación no era solo un golpe a su ego, sino un llamado a replantear qué es realmente el valor de una persona. Porque él había confundido la apariencia con la esencia, el dinero con la felicidad, y ahora lo estaba pagando caro. Mientras el auto de lujo se alejaba con ella, dejando un destello apenas visible, nuestro chico se quedó con una pregunta clavada en el pecho. ¿Qué hubiera pasado si la hubiera conocido realmente antes de juzgarla? Si hubiera mirado más allá de lo que sus ojos podían ver y su ego permitía aceptar. La historia apenas empieza, y si hay algo claro es que en esa esquina no solo quedaron recuerdos rotos, sino también un misterio mucho más grande acerca de quién era realmente ella y lo que había guardado todo ese tiempo detrás de su aparente pobreza. Él había perdido mucho más que una novia. Había perdido la oportunidad de descubrir una verdad mucho más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Y aunque tratara de arrepentirse, ese momento ya había quedado grabado, un marcador en su vida que lo acompañaría siempre. No es solo una historia de amor y dinero, es una reflexión sobre el valor de las personas, el peligro de las apariencias y cómo a veces el mayor lujo está oculto donde menos esperamos. Ahora la pregunta es, ¿qué hará él con esta revelación? ¿Intentará recuperarla? ¿O aprenderá que algunos prestigios no se pueden comprar ni con el más caro de los autos? Mientras mira el lugar donde ella desapareció, su mente se llena de dudas que no parecen tener respuestas fáciles. Pero una cosa es segura, esa tarde, el mundo de nuestro protagonista cambió para siempre, y lo que sigue promete ser mucho más intenso de lo que cualquier historia de amor con dinero y apariencias podría contar. Justo cuando Saúl terminó de decir esas palabras cortantes, notó cómo sus ojos se clavaban en ella, intentando descubrir alguna grieta, alguna señal de debilidad. Pero Clarisa simplemente se limitó a mirarlo fijamente, sin un ápice de rencor, casi como si esperara ese desprecio desde hacía tiempo. Él se sintió superior, convencido de que merecía a alguien con un estatus mejor, y salió de la cafetería con pasos firmes, dejando tras de sí un aire pesado que parecía arrastrar todo lo que alguna vez habían construido. Mientras Saúl caminaba por la calle, cada pensamiento suyo estaba dominado por un orgullo inflamado. ¿Cómo voy a andar con alguien que apenas tiene para comprarse un café? Se repetía, casi como un mantra que reafirmaba su decisión. Pensaba en las caras que pondrían sus amigos al saber que ahora estaba libre de cargas, que podía aspirar a algo mejor, alguien que realmente estuviera a su nivel. Pero ni siquiera se dio cuenta de que justo a unos metros de distancia, Clarisa recogía despacio sus cosas de la mesa. Sin apurarse ni desesperarse, ella salió a la acera, aún con esa calma imperturbable que desconcertaba. Su rostro no mostraba tristeza, ni rabia, ni siquiera confusión. Simplemente parecía esperar algo, alguien. Saúl sintió un escalofrío en la espalda cuando una sombra brillante apareció a lo lejos en la calle, generando un contraste enorme con el entorno gris y humilde que tanto él despreciaba. Un auto negro, brillante hasta el extremo, se detuvo justo frente a Clarisa. La puerta trasera se abrió con un suave susurro hidráulico. Saúl se detuvo en seco. Ese instante rompió todos los esquemas que había creado en su mente y dejó un vacío incómodo en su pecho. ¿De dónde había salido ese auto? ¿Quién estaba esperando a Clarisa en un vehículo así? Sus años de prejuicios y ceguera social parecían derrumbarse en segundos. Una figura salió del auto con pasos elegantes, vestido impecablemente. Era un hombre bien vestido, pero lo que más impacto causó fue la manera en que miraba a Clarisa, con admiración, respeto y algo de ternura. Clarisa
entró en el auto sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejando a Saúl congelado en la acera. El ruido del motor se fue alejando, llevándose con él todas las ideas que Saúl había tenido sobre quién era realmente la chica que acababa de dejar. Su orgullo, que antes lo impulsaba, se transformó en un nudo pesado en la garganta. Ahora, la soledad y la incertidumbre parecían ser la única compañía mientras veía cómo ese lujo, esa vida que él ni siquiera había imaginado, se alejaba con ella. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Realmente pensó que el dinero podía definir el valor de una persona? Esa pregunta lo golpeó con una fuerza inusitada, provocando un tumulto de emociones que no sabía cómo manejar. En medio de esta turbulencia, no podía dejar de preguntarse qué secretos escondía Clarissa. ¿Qué historia había detrás de esa aparente humildad que él había despreciado tan rápidamente? Mientras el auto doblaba en la esquina y la figura del hombre desaparecía en la distancia, Saúl quedó solo con sus pensamientos. Su mundo solía girar en torno a lo superficial, pero esa imagen del auto de lujo con Clarissa dentro, radiando una seguridad y elegancia que nunca había imaginado, le desarmó todos sus prejuicios. Por primera vez, entendió que las apariencias no contaban la historia completa y que quizás había perdido mucho más que una novia. Con cada paso que daba de vuelta a su casa, el eco de sus palabras sonaba hueco en su cabeza. «Merezco algo mejor», se decía, pero esa frase ya no tenía sentido, porque ¿qué pasaba si Clarissa ya tenía algo mejor esperando por ella desde hace mucho? ¿Quién era realmente ella? Y lo más inquietante de todo, ¿qué posibilidad había de que él pudiera recuperar esa oportunidad que había dejado escapar con tanta facilidad? El silencio de la calle, esa noche, parecía una condena que Saúl solo comenzaba a entender. Todo lo que él había despreciado estaba frente a sus ojos, y él no podía hacer más que quedarse parado, atrapado en el vacío de su propio error. La historia de Clarissa apenas empezaba, y Saúl se daba cuenta, demasiado tarde, de que él no era protagonista en esa historia. Solo un espectador que su pasado y su ignorancia habían dejado atrás. Mientras tanto, Clarissa conducía su vida con la dignidad de quien conoce su propio valor. Lo que Saúl no sabía es que la imagen humilde que ella mostraba era solo un refugio, un escudo para protegerse de un mundo que a menudo juzga sin escuchar. Esa noche, al tomar ese auto, estaba reclamando no solo su futuro, sino también dejando claro que nadie definiría su camino. Ni mucho menos, un hombre incapaz de mirar más allá de un bolsillo vacío. Sin embargo, las calles de la ciudad no siempre son tan predecibles, y lo que parecía un cierre definitivo para Saúl podría ser el inicio de una lección mucho más dura, porque la vida tiene una manera curiosa de devolvernos todo aquello que creemos haber perdido, pero con un precio que solo entiendes cuando enfrentas la verdad. Y la verdad, a veces, duele más cuando la aceptas desde la humildad en vez del orgullo. Mientras pensaba en eso, Saúl se obligó a mirar hacia adelante sin saber que detrás de él algo se movía, algo que quizás cambiaría el curso de su historia para siempre. Esa noche no solo marcó el final de una relación, sino el comienzo de un viaje que lo llevaría a cuestionar quién era realmente y lo que estaba dispuesto a perder por sus prejuicios. Pero, ¿quién era el hombre que esperaba a Clarissa? ¿Qué secreto guardaba ese auto de lujo? Y lo más importante, ¿qué esperaba Clarissa de todo esto? Ese misterio seguía abierto, y como toda historia que vale la pena, prometía un desenlace inesperado. Saúl solo podía imaginarse una cosa, que quizás aquello que había despreciado era mucho más grande que su propia imaginación, y que alguna vez podría arrepentirse de haberlo dejado ir tan fácil. El destino, fiel a su juego, jugaba ahora su partida. Saúl estaba justo en el tablero, sin saber qué pieza mover ni qué camino tomar. Pero una cosa era segura: el precio de subestimar el valor de alguien nunca es barato. Y cuando las cosas vuelven, lo hacen con fuerza, dejando una marca imposible de ignorar.
En ese instante empezó a comprender que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la persona que decides ver. Antes de que sea demasiado tarde, él la miró. La esquina de sus labios se curvó en una sonrisa despectiva y sin pensarlo dos veces, soltó esas palabras que cortan más que un cuchillo. No puedo estar con alguien que no tiene futuro, ni dinero, ni nada. Ella, con los ojos clavados en el suelo, sintió el golpe de la burla como una lluvia helada de invierno. Él se alejó, seguro de haber tomado la decisión correcta, convencido de que merecía algo mejor, alguien que no arrastrara problemas ni carencias. Pero justo en ese instante, cuando la figura de ella quedó diminuta en la distancia, un sonido llamó la atención. Un motor potente irrumpió, y de la calle apareció un auto de lujo con un brillo que contrastaba brutalmente con la aparente pobreza que él había despreciado. Esa escena cambió todo. Esa fue la primera chispa que encendió un fuego imposible de apagar, una historia que nadie esperaba. Desde lejos, el brillo del auto parecía una promesa, una señal de que la realidad era mucho más compleja que la superficie que aquel chico había juzgado tan rápido. Pero no era solo el auto, era lo que representaba. Para él, esa imagen era la confirmación de una mentira. Para ella, era un secreto llevado con discreción, una doble vida que hasta entonces había preferido ocultar para no despertar envidia ni críticas. ¿Qué historia estaba detrás de esa chica a la que él vio como un error, un lastre? ¿Por qué ella nunca había mencionado ese lado de su vida? Entre el rechazo y ese nuevo capítulo lleno de interrogantes, la tensión crecía como una tormenta lista para estallar. Vuelve la incertidumbre mientras la cámara se detiene en el rostro confundido y humillado del chico. En su mente revolotean preguntas que no sabía que debía hacerse. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Qué había perdido realmente? Pero sobre todo, ¿qué se esconde detrás de esa puerta cerrada que ahora está a punto de abrirse y revelar secretos que trastocarán su mundo para siempre? La historia no acaba con su paso arrogante alejado, sino justo cuando todo está por cambiar. Y ahora vamos a conocer primero cómo comenzó esta historia. ¿Qué significó para ambos esos días que parecían simples, pero escondían mucho más de lo que uno podía imaginar? La historia se desarrolla en una ciudad que no duerme, donde las luces de neón cubren calles estrechas y contrastes abismales. Allí, la juventud intenta abrirse camino, pero las apariencias mandan más que la verdad. En ese contexto, Carla y David eran una pareja que se había conocido en la universidad, entre libros y cafés baratos. Ella, con su mochila casi siempre desgastada y su look sencillo, parecía una chica común, sin grandes pretensiones ni lujos. Él, con su ropa de marca y su sonrisa confiada, parecía tenerlo todo claro. Pero las verdaderas batallas no eran visibles a simple vista. Él veía en ella solo la imagen, y eso bastó para que la despreciara. Sin embargo, desde el primer día, Carla sabía que su realidad era diferente. No se trataba solo de lo que llevaba puesto ni de su cuenta bancaria, sino de un mundo oculto, del que apenas había compartido una pizca. Carla evitaba hablar de su familia, no porque fuera un secreto vergonzoso, sino porque había aprendido que las personas juzgan sin conocer. Su padre había construido un imperio empresarial que pocos imaginaban. Ella lo mantenía en silencio, para no despertar sospechas o malas miradas que creían que ella se aprovechaba. Quería que la quisieran por quien era, no por lo que representaba. Pero David no pudo ver más allá de su apariencia humilde y se concentró en lo que creía una excusa barata para justificar su atraso económico. El orgullo le nublaba la vista. Deseaba mostrar su estatus y sentirse superior. Eso lo llevó a tomar una decisión impulsiva que cambiaría todo. Aquel día en el parque, la conversación se volvió tensa. David no pudo evitar lanzar comentarios hirientes, disfrazados de bromas. Carla intentó mantenerse firme, pero la tristeza se colaba en sus ojos. Él se levantó, dio media vuelta y pronunció el golpe final.
esa frase que se clavó para siempre en el corazón de ella. Lo que él no sabía era que sus palabras habían encendido un fuego diferente, uno que María, la amiga de Carla, describiría después como la primera grieta en el muro de su falso orgullo. El destino les tenía preparada una enseñanza dura para ambos. Cuando David se alejó, creyendo que había ganado, en realidad había perdido la oportunidad de conocer quién era Carla realmente. En ese preciso momento, cuando Carla parecía hundirse, apareció el auto negro, elegante y potente. El chofer bajó la ventanilla y una voz suave pero firme la llamó. El contrastante sonido del motor y la escena impactante dejaron a David congelado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba allí para ella? Carla sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza. No era una estudiante pobre, ni una chica común. Había mantenido un doble mundo para protegerse, y ahora ese mundo emergía, mostrándole a David que la realidad siempre es más compleja de lo que parece. Era un giro inesperado que le abrió los ojos y comenzó a disolver sus prejuicios, dejando espacio para la reflexión y la sorpresa. ¿Qué haría él ahora? ¿Tendría la humildad para reconocer su error? ¿Podría recuperar lo que había dejado ir por una imagen mal interpretada? La historia apenas empezaba a desvelar sus capas. Todo parecía indicar que la lección estaba a punto de llegar, con un golpe más fuerte que cualquier desprecio anterior. Y mientras la cámara se aleja, mostrando el contraste entre ese coche lujoso y la acera desierta, solo queda una pregunta flotando en el aire. ¿Quién es realmente Carla y qué pasará cuando David y ella vuelvan a cruzar sus caminos? Este misterio, lleno de emociones a flor de piel, es el que ahora iremos descubriendo juntos, paso a paso, con cada escena que revelaré en el siguiente episodio. Porque a veces la vida nos enseña que las apariencias engañan y que el verdadero valor está escondido detrás de lo que no se ve. ¿Listo para descubrirlo? Acompáñame a seguir este viaje que apenas comienza. No puedo creer lo que acabas de hacer. ¿En serio creíste que soy alguien que se conforma con menos? Me merece algo mejor, alguien que pueda ofrecerme un futuro brillante, no esta penuria que llevas puesta como si fuera un escudo. Dime, ¿cuánto tienes en tu cuenta? No necesito que contestes, sé que es nada. Y suficiente. Cansado de la falsa imagen que ella proyectaba, de las promesas vacías y cada mirada insegura, simplemente dio la espalda y se apartó de ella, convencido de que en cuanto cerrara aquella puerta, el aire sería más liviano y su vida más pura. Pero el destino ama las ironías más crueles. Se quedó en la acera, con el corazón palpitando, no por el dolor, sino por un odio disimulado entre sus propios pensamientos. Sus pasos se alejaban de la chica que había amado, o eso creía, cuando de repente apareció un coche. No un coche cualquiera, sino uno que brillaba en la noche bajo las luces de la calle, un vehículo de lujo que parecía más sacado de una película que de la realidad cotidiana. Ella se acercó a ese auto sin ningún titubeo. Su rostro, para el chico que aún la miraba de lejos, cambió. No era la misma persona frágil que él había juzgado. Esa mujer tenía algo más, algo que él jamás había visto. O tal vez se negó a ver. Las luces del coche se reflejaron en sus ojos, y de repente la verdad cayó en saco roto. Jamás fue cuestión de dinero. Él se había dejado llevar por una apariencia, por una mentira que él mismo se había contado para justificar su ego herido. El coche era su escape, su refugio, y sobre todo la prueba de que la historia que había construido para ella se caía en pedazos. No era la chica pobre ni insegura que él había partido de su lado. Era alguien mucho más complejo, alguien con un mundo escondido detrás de esa sonrisa aparentemente tímida. Mientras el motor rugía y ella se perdía en la noche, el chico quedó paralizado, no solo por la sorpresa, sino por un remordimiento que comenzaba a nacer con fuerza. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cuántas veces había olvidado mirar de verdad? Pero esto es solo el principio.
Porque cuando las apariencias engañan, la historia aún tiene muchas capas por descubrir, y él, sin darse cuenta, está a punto de presenciar cómo la vida le muestra que la verdadera riqueza no siempre se mide en billetes o en vehículos lujosos, sino en quién realmente eres. ¿Qué habrá detrás de esa facade? ¿Qué secretos guarda esa mujer que para él fue solo un error? Y más importante aún, ¿habrá ya perdido la oportunidad para verla como realmente es? Lo que parecía un simple abandono se vuelve una historia donde la tensión y la verdad se cruzan en cada esquina, en cada mirada fugaz y en las decisiones que marcarán sus destinos para siempre. La noche avanza y con ella las respuestas y las dudas. Lo que tú creías entender solo estaba en la superficie. Ahora prepárate porque esto solo acaba de empezar y la verdadera historia está por revelar secretos que te dejarán sin aliento. ¿Estás listo para descubrir lo que sucede cuando el orgullo se encuentra con la verdad? Porque esta vez las apariencias serán desnudadas y la realidad no dará tregua. Mantente atento, porque lo que sigue cambiará todo lo que creías saber y te hará preguntarte, ¿qué harías tú si la persona que despreciaste tiene un mundo que nunca imaginaste? ¿Serías capaz de arrepentirte o seguirías cegado por lo que crees que mereces? El reloj sigue corriendo y en esta historia cada segundo cuenta. No pierdas ni un instante, porque la verdad te estará esperando justo al doblar la esquina, con el brillo de un coche que puede ser mucho más que un simple lujo. Es la llave para entender qué pasó realmente y por qué algunas personas esconden dentro algo que va mucho más allá de lo que muestran al mundo. Así que aquí estoy, contándote esto porque sé que en algún momento todos hemos juzgado sin saber. Y créeme, no es fácil cuando la realidad te golpea justo cuando ya decidiste irte. Pero a veces, el arrepentimiento aparece cuando menos lo esperas. Cuando un coche de lujo se acerca sin aviso y un pasado que pensabas cerrado vuelve para recordarte que las apariencias engañan más de lo que te imaginas. No te vayas, porque lo que viene no es solo una historia de amor perdido y remordimiento, sino un viaje para entender que todos tenemos capas, secretos y, sobre todo, un valor que no puede medirse con dinero. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Entonces, acompáñame un poco más, y juntos descubriremos por qué a veces abandonar no es lo que parece, y arrepentirse puede ser solo el primer paso para entender lo que realmente importa. Porque la verdad, aunque duela, siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿En serio esto es todo lo que tienes? Su voz sonaba fría, cortante, mientras miraba el modesto apartamento con desprecio. Ella bajó la vista, hojeando distraída unas hojas de su cuaderno, tratando de no dejar que sus ojos delataran lo que sentía. Él se giró directo hacia la puerta. Su chaqueta cara rozaba apenas las paredes apagadas. El contraste era imposible de ignorar. «Mereces algo mejor», soltó con una sonrisa torcida. Ella sabía que en ese algo mejor no había lugar para ella, no mientras no llenara el vacío en su billetera. Esa tarde parecía que la historia estaba clara. Él, la clase alta segura de sí misma. Ella, una chica sencilla, con sueños, pero sin dinero. Ella, quizá inaccesible para él, una nota discordante en su perfecta sinfonía. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad no es lo que parece? Cuando debajo de una apariencia modesta se esconde un misterio que ni él, ni nadie, se esperaba. Ella no dijo nada. Solo se levantó, tomó sus cosas y abrió la puerta. Él contempló la escena, convencido de que estaba dando un golpe definitivo, de que había terminado con esa etapa. Pero justo en el momento en que ella cruzó la cuneta para irse, un auto apareció lentamente al borde de la calle. Era un Mercedes negro, reluciente bajo la luz, que se filtraba entre las nubes. Las puertas se abrieron con un suave sonido mecánico que rompió el silencio pesado.
Ella miró el vehículo con una calma que desconcertó a él por completo. Su rostro se iluminó, no con tristeza ni con arrepentimiento, sino con un brillo que él nunca había visto. Cuando la puerta se cerró detrás de ella y el auto arrancó, fue en ese instante que él comprendió que había cometido el error más grande de su vida. Había despreciado a quien siempre había estado un paso adelante. ¿Te imaginas qué pasaría si alguien que subestima a su pareja descubre que ella nunca fue lo que parecía? Que esos sueños modestos eran, en realidad, el disfraz de una vida que ni siquiera él se atrevía a soñar. ¿Qué aprendemos cuando nos enfrentamos a las apariencias y a la verdad que se oculta bajo ellas? Esta es una historia que expone cómo la arrogancia nos ciega y cómo, a veces, la realidad tiene la ironía más cruel para enseñarnos lo que vale alguien en verdad. Porque a veces el oro se esconde tras la capa más humilde y quien debería valorarlo acaba perdiéndolo todo. Ahora que te has quedado con la intriga de qué pasó después, empecemos desde el principio para entender cómo alguien puede llegar a creer que el dinero define el valor de una persona y cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. Luis era un joven con grandes aires de superioridad. Había crecido rodeado de privilegios, confiado en que su estatus social era un pase directo a la felicidad y al reconocimiento. Tenía un grupo de amigos con los que compartía risas, autos, fiestas y muchas cosas materiales que creía inalcanzables para otros. Para él, una relación debía reflejar ese nivel, glamorosa, impresionante, con alguien que pudiera estar en su misma órbita. Carla, en cambio, era discreta. No le importaban las etiquetas ni las poses. Trabajaba en 2 empleos, uno en una cafetería y otro en una librería, para pagar sus estudios. La idea de gastar una fortuna en ropa o en salir a sitios caros no estaba en su lista de prioridades. Sus sueños más grandes eran terminar la universidad y algún día encontrar un trabajo donde pudiera sobresalir y sentirse orgullosa. Se conocieron en la universidad. Él la vio un día en la biblioteca, rodeada de libros, con una sonrisa tímida y una manera de ser que le despertó curiosidad. Al principio, la atracción fue pura imagen. Ella era sencilla, sí, pero distinta a las chicas que él usualmente conocía. En sus primeras citas, Carla estaba más preocupada por conversar de sus planes que por lucir un vestido costoso. Luis, sorprendido por lo natural que era ella, pensó que podría ser un reto para su círculo social, pero nunca pensó que sus diferencias serían un problema. Al principio, le gustó mostrarla con orgullo en sus encuentros con amigos. «Esta es Carla», decía con una mezcla de cariño y exotismo, como si estuviera presumiendo un nuevo trofeo. Pero pronto, la valoración empezó a decaer. Luis comenzó a notar cada detalle que le parecía fuera de lugar. La mochila modesta, la forma en que pedía un café simple en lugar de un frappé de moda, como nunca aceptaba regalos caros. Una tarde, mientras caminaban por el centro, él mencionó con sarcasmo aquello de tener algo mejor. Carla lo ignoró al principio, intentando no darle peso, pero la burla no se detuvo. «¿Sabes? No entiendo cómo aguantas estar con alguien que apenas puede darte un gusto», le espetó Luis, con esa mezcla de arrogancia y desdén que ya empezaba a hacer presión en ella. Carla apretó los labios, pero decidió no discutir. Salió de su lado, sumida en una mezcla de tristeza y decepción. Sabía que esa frase no era solo un comentario, era un veredicto. Las semanas siguientes fueron tensas. Luis se distanciaba más, evitaba los planes con ella, y sus mensajes se reducían a palabras cortantes. La realidad se hacía evidente. La riqueza de Luis no podía soportar las humildes circunstancias de Carla. Eso, en el ego de él, era inaceptable. Una tarde, la ruptura llegó de la manera más fría.
Luis la situó en un café, donde todo había comenzado. Sus palabras, medidas y directas, le dieron a Carla un golpe que sintió como un puñal. No quiero estar contigo si no puedes mantener el nivel. Esa fue la frase con la que se despidió, sin mirar atrás. Carla, devastada, se retiró sin decir nada, dejando atrás meses de ilusiones y promesas rotas. Pero aquí es donde la historia se transforma, porque lo que parecía un final definitivo era solo el comienzo de lo inesperado. Caminaba sin rumbo, sin ganas de enfrentar lo que parecía una derrota personal. El orgullo roto y el corazón en pedazos la llevaban a un rincón desconocido de la ciudad. La gente la veía pasar, ajena a la tormenta interna que la acompañaba. Entonces, en medio de esa tristeza, apareció el Mercedes. Las ventanas le iluminadas como un refugio. La puerta se abrió, y desde adentro una voz segura y dulce la llamó por su nombre. Carla sonrió. Se subió y cerró la puerta, dejando atrás no solo a Luis, sino también a ese ayer de limitaciones. Lo que Luis no sabía era que Carla guardaba más secretos de los que su apariencia sencilla podía revelar. Esa chica humilde era una heredera de un imperio financiero, una mujer acostumbrada a probar la vida desde el esfuerzo, para descubrir qué realmente valía. Su decisión de vivir esos años siendo normal no era fruto de la pobreza, sino de una búsqueda profunda por entender el verdadero significado del éxito. Quería conocer el mundo real, sin el escudo del dinero. El auto avanzó y con él la historia de Luis se transformó en un amargo recuerdo. Había despreciado a quien jamás debió subestimar, a quien siempre estuvo un paso adelante, esperando que él lo notara. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que creíste conocer te muestra un mundo que jamás imaginaste? Esta historia no termina aquí, apenas comienza a desvelar la verdad detrás de las apariencias. Cuando alguien te juzga solo por lo que parece tener o no tener, siempre existe la posibilidad de que esté perdiendo muchísimo más. No cambies de video, porque lo que sigue va a sorprenderte aún más. La verdadera historia apenas se está destapando. Justo cuando pensó que había ganado, que al fin se había librado de la carga que representaba estar con alguien sin un peso en el bolsillo, la escena dio un giro que ninguno pudo prever. Él, con una sonrisa burlona y pecho inflado por su falsa superioridad, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Ella, la chica que él había desechado sin miramientos, con el alma rota y el corazón palpitante de una mezcla amarga entre tristeza y desafío, miraba hacia la calle con ojos que parecían buscar una señal, una esperanza. Ahí, en medio del frío y la indiferencia que él le había dedicado, un sonido inconfundible irrumpe, el leve ronroneo de un motor que se acerca, elegante, poderoso. Un auto de lujo que no tiene nada que ver con la pobreza que él tanto presumió como excusa para dejarla. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente ella? De pronto, cada desprecio pronunciado se convierte en una cadena invisible que atenaza su garganta. La pregunta que susurra el viento y que ahora él no puede ignorar: ¿cómo pudo haberse equivocado tanto? Desde el primer instante en que la había visto, había sentido algo diferente. No era solo su belleza natural, o esa sonrisa franca que iluminaba las oscuras avenidas de su barrio. Había algo en ella, un brillo discreto, un misterio, que parecía esconderse detrás de su ropa modesta y sus manos ásperas. Pero él nunca se detuvo a mirar más allá. Su mirada estaba cegada por la ambición, por una idea arraigada y superficial de que el amor debía medirse en billetes y cuentas bancarias. Así que, con un ego inflado y la ignorancia a flor de piel, decidió que merecía más. Se convenció de que podía conseguir algo mejor. Y en ese pensamiento cometió su mayor error. Pero esa noche, mientras el globo de humo de su arrogancia comenzaba a desinflarse, el destino se encargó de poner sobre la mesa una verdad que él no estaba listo para enfrentar. Ella esperó unos segundos, fingiendo que no le importaba el desprecio,
mientras el motor se hacía cada vez más fuerte, más cercano. Frente a sus ojos apareció una berlina negra, reluciente bajo las farolas, con puertas que se abrieron con la misma elegancia de una escena de lujo cinematográfica. La mujer que él creía conocer estaba lejos de ser esa joven sin recursos que él había desechado con crueldad. Subió sin prisa, sin nerviosismo, con una seguridad que ni en sus sueños se había imaginado tener. Y mientras el auto arrancaba y sus luces se perdían en la noche, él se quedó allí, paralizado, sintiendo cómo cada píldora de su soberbia se convertía en amargura pura. ¿Quién la esperaba? ¿Qué vida llevaba a escondidas? ¿Por qué nunca se lo había contado? Su mente empezó a girar en círculos. ¿Acaso había estado tan ciego que no notó las señales? Las llamadas que ella atendía rápidamente, los mensajes que ocultaba cuando él aparecía, las veces que desaparecía sin avisar. Todo parecía encajar ahora, como un rompecabezas oculto durante meses. Pero más doloroso que todo eso era saber que su burla había lastimado algo que iba mucho más allá del dinero. Porque ella, al parecer, no solo tenía riqueza material, sino un mundo propio, uno que él había rechazado sin siquiera entrar. Y mientras se quedaba vacío, pensando en todo lo que perdió por no saber mirar, la sombra de la duda se instalaba en su pecho. ¿Podría ella perdonarlo? ¿O ya era demasiado tarde? El silencio que siguió fue denso, pesaba como una losa encima de él. La noche se tragaba con suavidad la figura de esa mujer que ahora entendía que no conocía. Él se quedó solo con una amarga lección que lo perseguiría mucho después que el eco del motor se alejara. Una lección sobre el valor real de las personas, sobre lo peligroso que es dejarse llevar por apariencias sin nunca mirar el fondo. Y mientras la puerta de ese auto de lujo desaparecía en la distancia, él supo que la historia acababa de comenzar, pero que esta vez el juego había cambiado de manos. ¿Qué haría ahora? ¿Quedaría atascado en la culpa o intentaría recuperar lo que perdió? Porque a veces es en el dolor de un adiós donde nace el verdadero aprendizaje y la posibilidad de un nuevo comienzo. En ese instante, bajo la luz tenue de la farola, él comprendió que la historia de ella era mucho más que su cartera vacía o su ropa gastada. Era una vida de secretos, de batallas silenciosas y, sobre todo, de sueños ocultos que él no supo ver porque estaba demasiado ocupado queriendo presumir. Ahora, sin saberlo, él había sido el que quedó en la pobreza del entendimiento, del respeto y del amor sincero. Mientras tanto, ella se alejaba no solo en un auto que él no podía alcanzar, sino en un mundo que él no había sabido valorar y que ahora se hacía impenetrable para él. El destino se reía con una ironía cruel, recordándole que no todo lo que brilla es dinero, y que algunas veces el tesoro más valioso está justo delante. Disfrazado de humildad, la noche continuó su curso, con susurrantes voces de lo que pudo ser y no fue, mientras él se quedó en silencio, mirando el punto lejano donde desapareció el coche. Una pregunta persistente lo perseguía. ¿Qué clase de persona es alguien que se deja guiar por su ego al punto de perder algo que nunca debió perder? Esa pregunta le dolía más que cualquier golpe, porque sabía que la respuesta debía buscarla en su propio reflejo. Y en esa búsqueda comenzó a nacer una chispa incómoda, la conciencia de que la vida es mucho más compleja y sorprendente de lo que una simple etiqueta económica puede encerrar. Entonces, entre la mezcla de rabia y arrepentimiento, vio algo que ni siquiera esperaba, una mirada firme, una compostura que simplemente decía que ella no necesitaba a quien la había despreciado para seguir adelante. Porque la dignidad no se compra ni se vende, y en ese momento quedó claro quién tenía realmente el control de la historia. Él, una vez seguro de su poder de elección, ahora era solo un personaje secundario en el relato de alguien que supo brillar incluso en la oscuridad. Y así, en esa noche que parecía destinada a más heridas, se plantó una semilla de cambio. No para él, no todavía,
Pero para quienes entienden que las apariencias engañan, que el respeto es la base de toda relación y que lo más valioso está siempre donde menos lo esperas. Esta es una historia que apenas comienza a desvelar sus secretos y que nos invita a mirar con más atención, a cuestionar esas certezas que a veces nos ciegan y a descubrir que a veces perder es la única forma de entender lo que realmente importa. Pero, ¿qué pasará después? ¿Podrá él aprender esa lección antes de que sea demasiado tarde? ¿O la distancia entre ellos crecerá hasta volverse insalvable? La respuesta, como en toda buena historia, está en los detalles que aún quedan por contar, en los silencios que aún esperan ser llenados, y en las segundas oportunidades que a veces, solo a veces, la vida nos brinda cuando menos lo esperamos. ¿Sabes lo que es sentir que alguien te queda pequeño y que no merece ni siquiera un minuto más de tu tiempo? Eso le pasó a Diego con Carla, y él no dudó en demostrarlo. Pero lo que no se imaginaba es que lo que él veía era solo una fracción de la verdad. Y cuando dejó a Carla, lo que apareció frente a sus ojos cambió todo. Diego caminaba rápido, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada. A su lado, Carla intentaba alcanzarlo. Su voz temblaba mientras decía: «Por favor, Diego, no es como tú crees». Pero él ni siquiera volteó. Todo en ese momento era desgarrador, porque él creía que merecía algo mejor, alguien que formara parte de un mundo más brillante, más acomodado, más... todo en plata. Carla llevaba una chaqueta gastada, zapatos que se veían viejos y un bolso sencillo. Para Diego esa era la prueba. Nada más. No había espacio para lo que había detrás de esa apariencia. Él fue cruel y directo. «No puedo estar con alguien que no tiene ni para una cena decente», soltó sin filtro. Y sus palabras cayeron como un martillo sobre Carla, que apenas pudo morderse el labio para no llorar. Pero justo en ese instante, cuando Diego ya daba la espalda definitiva, un ruido distinto rompió el silencio. El sonido de un motor cuidado, un auto elegante, de esos que uno solo ve en las películas. Una camioneta negra apareció en la esquina, sacudiendo las hojas secas del otoño. Fue entonces cuando Carla se enderezó y, sin mirarlo, abrió la puerta del vehículo de lujo. De él bajó un hombre impecable, vestido con un traje caro, pero con una mirada amable y llena de respeto. Diego sintió que el mundo se le derrumbaba. Eso no encajaba con la imagen barata y pobre que había dibujado en su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo Carla podía tener algo así? En ese momento, cada segundo que había invertido en criticarla y juzgarla se volvió un peso insoportable. La camioneta la recogió, y mientras se alejaba, Diego se quedó allí, paralizado, preguntándose si alguna vez había conocido a la verdadera Carla, o simplemente había querido creer en su propia mentira para no enfrentarse a lo que realmente importaba. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría recuperar algo o ya había perdido para siempre? La historia apenas empezaba a mostrar su primera gran vuelta, cuando un amor auténtico se enfrenta con la superficialidad. Las revelaciones no solo cambian la historia, sino también la vida de quienes la viven. Y este es el relato de cómo el desprecio por lo que parece llevar a la pérdida más grande. No dejes de seguir la historia, porque lo que viene es la verdadera prueba de cuánto conocemos a las personas que amamos. Y si el valor de alguien está en su dinero o en su esencia, Diego no podía dejar de mirar el rastro del auto. Su mente corría a 1000 por hora. Recordaba cómo Carla siempre había sido reservada con su pasado, pero pensó que era por timidez, no porque escondiera una verdad tan grande. Pensó en todas las veces que la había criticado, en todas las palabras que dejó caer como dagas. ¿Y si al final él era el que no estaba a la altura? Mientras la camioneta desaparecía entre las calles, él sintió que su mundo se derrumbaba, no solo porque había perdido a Carla, sino porque había perdido la oportunidad de conocerla realmente. Se quedó parado en la acera, acompañado solo por el frío y sus propios arrepentimientos, que comenzaban a hacerse ruidosamente presentes.
La noche cerraba sus cortinas y para Diego el tiempo parecía detenerse en ese instante en el que la verdad lo golpeó más fuerte que su ego. Al día siguiente, Diego intentó buscarla. Sus mensajes quedaron sin responder. Y en su cabeza solo daba vueltas una pregunta. ¿Qué secreto escondía Carla que nunca le contó y que le valió ser juzgada y abandonada de esa manera? Mientras tanto, Carla estaba en otro lugar. Nada de lo que Diego pensaba era cierto, y eso era apenas la punta del iceberg. La mujer que había dejado atrás era alguien que había aprendido a luchar contra prejuicios y a cuidar su mundo a su manera, diferente y fuerte. Pero el reflejo en ese auto de lujo no era un accidente, era parte de una vida que Diego nunca se tomó el tiempo de conocer. Los segundos se tornaban horas, y Diego empezaba a darse cuenta de que a veces perdemos lo mejor porque solo miramos la superficie. Aquel auto, aquella llegada, era más que una escena de película. Era la señal de que la realidad siempre tiene más capas de lo que imaginamos. Y ahora, la historia está en sus manos, porque lo que viene es la batalla entre arrepentimiento y coraje, entre lo que se pierde y lo que se puede recuperar, o tal vez, entre quienes creemos ser y quienes realmente somos cuando nadie nos mira. No cambies de video, porque esta historia no solo te hará cuestionar los prejuicios, sino también te enseñará que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra, sino en lo que se esconde detrás de cada mirada callada y cada silencio roto solo por la verdad del alma. ¿Qué harías tú en el lugar de Diego? ¿Te quedarías con la primera impresión o irías más allá, buscando conocer el verdadero valor de la persona que tienes al lado? La respuesta está en la próxima entrega, donde todo dará un giro inesperado y hasta el final nadie será quien parece, porque al final esta es una historia sobre lo que dejamos atrás y lo que nunca tendremos la oportunidad de recuperar. Pero sobre todo, sobre cómo un auto de lujo puede cambiarlo todo en un segundo y hacer que alguien alce la voz de su dignidad. ¿Estás listo para descubrir qué pasó después? Porque lo que ahora parece un cierre es en realidad solo el opening de algo mucho más profundo. Así que no te vayas, vuelve pronto y recuerda, las personas valen mucho más de lo que su bolsillo muestra. Y eso es algo que ni Diego ni nadie puede olvidar sin pagar un precio. La historia continúa y créeme, lo que viene no es lo que esperas. Él no podía creer lo que veía. Ahí estaba ella, parada al borde de la calle, con esa expresión tranquila que siempre le había parecido tan dulce, tan sencilla. Pero justo en ese instante algo cambió. Él, con el ceño fruncido y una mezcla de burla y orgullo en el rostro, ya había decidido: esto no es para mí. No importaba cuánto su corazón le gritaba que se equivocaba, su cabeza estaba llena de otra idea. «Merezco a alguien mejor», murmuró sin darse cuenta que esas palabras eran la antesala de dolor y arrepentimiento. Desde que habían empezado a salir, él había notado que ella nunca tenía prendas caras ni hablaba de lujos. Siempre llevaba esa mochila vieja. Sus zapatos mostraban señales de desgaste y nunca salían a lugares caros. Él quería más, quería brillar ante sus amigos, quería presumir. Pero ahí estaba ella, dando todo sin pedir nada, con una sonrisa que nunca desaparecía. La pobreza para él se volvió un muro que no pudo cruzar. Y en un día cualquiera, bajo la expectativa de un cambio imposible, la despreció. La dejó sola, sin una explicación que apaciguara el dolor, lanzando palabras duras como cuchillos en medio del parque donde se conocieron. Él pensaba que ella simplemente no tenía futuro, que no valía su tiempo. Pero justo cuando se alejaba presumiendo su victoria, algo llamó su atención. Un auto de lujo, reluciente bajo el sol de la tarde, se detuvo frente a ella. De él salió un hombre elegante, que la miró con un cariño y respeto que ningún desconocido podría fingir. Ella subió con calma, sin prisa, sin mirar atrás. Lo que él no sabía era que esa imagen iba a quebrar para siempre todas sus certezas. Pero vamos a empezar desde el principio,
para entender por qué él actuó así y cómo fue que todo llegó a ese punto. Para eso hay que conocer a Alberto, un chico de 25 años que siempre tuvo un sentido muy claro de lo que quería: éxito, dinero y reconocimiento. Creció en un barrio modesto, pero tenía grandes ambiciones. Ella se llamaba Mariana, una joven de sonrisa dulce, quien nunca presumió ser rica ni pobre. Simplemente era ella misma, y trabajando duro y soñando en silencio. Al principio, todo fue tan sencillo y natural entre ellos. Alberto se fijó en ella porque era diferente, auténtica. Mariana no necesitaba vestirse para impresionar. Su alegría era contagiosa. Pero con el tiempo, la presión social comenzó a infiltrarse en la relación. Las palabras de sus amigos, los comentarios sobre tener a alguien con futuro y no perder tiempo con quien no suma, comenzaron a calar hondo en Alberto. Y así, como sin quererlo, la semilla del desprecio empezó a crecer en su interior. Mariana notaba el cambio, pero prefería guardar sus sentimientos para no arruinar lo que tenían. Mientras tanto, Alberto se convencía a sí mismo de que merecía más, de que la vida era un escenario donde él debía brillar y que ella solo lo frenaba. Así, comenzó a criticarla, a burlarse de sus zapatos viejos, de su teléfono antiguo, hasta de sus amigos. Todo para tener una razón, una excusa para poner distancia. Un día decidió que era momento de hablar. Lo hizo en el mismo lugar donde se conocieron, bajo el cielo que alguna vez fue testigo de sus risas. Mirándola a los ojos, con una frialdad que ningún amante debería tener, le dijo que no podían seguir juntos, que él quería algo mejor, alguien con quien pudiera compartir su futuro, no alguien que parecía estar atrapada en el pasado. Ella respiró profundo, sin lágrimas, sin gritos, solo una calma que él no entendió. Y entonces, con la voz firme, le dijo que la vida no era como él pensaba, que las apariencias engañaban, que no todo lo que reluce es oro y que a veces el verdadero valor se esconde donde menos se mira. Entonces, en ese instante, apareció ese auto de lujo. El sonido del motor interrumpió la conversación, robando toda la atención. Alberto se quedó paralizado, con el corazón dando saltos de incredulidad. De ese auto bajó un hombre arreglado, y luego una mujer que sin duda era Mariana, pero diferente. Una mujer que dejó atrás sus ropas gastadas y su mochila vieja para mostrar una elegancia natural, que no trataba de esconder ni cambiar, sino de expresar su verdadera esencia. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué había estado cegado tanto tiempo? La pregunta retumbaba en su mente mientras veía cómo ella se alejaba sin mirar atrás, mientras él se quedaba solo, con un vacío que no sabía llenar. Porque lo que él había despreciado no era una pobreza real, sino la verdad escondida bajo una capa de humildad. Este giro inesperado abre una puerta a tantas dudas. ¿Quién era realmente Mariana? ¿Por qué nunca le contó su verdadera historia? ¿Y qué iba a pasar ahora con Alberto, que debía enfrentarse al reflejo de su propio error? La historia apenas comienza y las respuestas están por venir. Prepárate, porque lo que sucederá después va a desafiar todo lo que creías saber sobre amor, orgullo y lo que realmente vale la pena. Él creía que lo tenía todo claro. Pensaba que merecía algo mejor, alguien que brillara con un estilo de vida que él consideraba a su altura. No podía entender por qué seguía con ella, una chica que parecía vivir al borde de la indigencia, que vestía con sencillez y tenía un trabajo modesto. En su mente, ella era solo un estorbo, alguien que le frenaba el paso hacia lo que él llamaba éxito. Así que un día, sin avisar, decidió acabar con la relación. Quería liberarse, dejar atrás esa carga que le recordaba todo lo que él no tenía, pero que, según él, ella tampoco podía ofrecer. Se burló, la dejó sola frente a su realidad limitada y se marchó sin mirar atrás. Pero lo que pasó en ese instante cambió su perspectiva por completo. Ella estaba ahí, al otro lado de la calle, con la cabeza baja, sin mostrar ni un ápice de rencor.
El chico se sentía un poco triunfante, como si hubiera ganado una batalla invisible. Pero justo cuando ella empezó a alejarse, un auto apareció de la nada. No era un auto común y corriente. Era un coche de lujo, brillante, imponente, un modelo que se ve en las películas o en las revistas de millonarios. El conductor bajó la ventanilla y le hizo señas como si la conociera desde siempre. La chica sonrió. Algo en ese momento le heló la sangre al chico, un frío que le recorrió la espalda hasta anclar en el corazón. Esa imagen no encajaba con la pobre chica que él acababa de despreciar. ¿Quién era ella realmente? Porque nadie le había contado que detrás de esa fachada humilde existía otro mundo. Mientras el auto se alejaba con ella acomodándose en el asiento de adelante, el chico se quedó parado en la acera, incrédulo, preguntándose si todo lo que había creído hasta ese momento era solo una ilusión. Se aferró a la idea de que ella había jugado con él, que eso era una especie de venganza silenciosa. Pero en el fondo ni siquiera sabía qué pensar. Su burla se había vuelto en su contra, y el peso de sus palabras despechadas comenzó a aplastarlo. Aquel día aprendió una lección que nadie le había enseñado. Que no todo es lo que parece. Que a veces la apariencia puede ser una barrera que ciega hasta el más confiado de los ojos. Mientras él caminaba, intentando borrar la escena de su mente, el eco de sus propios prejuicios resonaba más fuerte que nunca. Y mientras ella desaparecía en esa puerta blindada, él se dio cuenta de algo aún más inquietante. Tal vez él nunca había estado a su altura, y que la verdadera pregunta era: ¿qué había perdido?